Muchas gracias, senadora. Quiero agradecer también en nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos la oportunidad de este diálogo y esta interacción y estas audiencias públicas que sin duda reflejan la intención de tener un proceso transparente de elección. En atención a la convocatoria voy a dividir mi intervención en tres partes. Primero hablaré de los retos, después del perfil y después de las funciones. En términos de los retos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una institución en estos momentos sin fuerza política ni legitimidad social, que le ha dado la espalda a las víctimas. No hay confianza en que la CNDH en realidad sea garante de los derechos humanos de las personas, como ha quedado demostrado en varios casos que ya hemos presentado ante el Senado. La CNDH no es un referente moral ni legítimo y no está a la altura de la crisis de los derechos humanos que se vive en el país. La CNDH ha sido parte del problema en lugar de parte de la solución. Es una institución que tiene una grave ineficiencia operativa. Cada vez es mayor el número de quejas que quedan pendientes de trámite. Cada vez es más bajo el número de quejas que se convierten en recomendación, menos del 1%. Un promedio de 13% de las recomendaciones son rechazadas por las instituciones. Y en términos de recursos, el costo de operación por cada recomendación es de casi 16 millones de pesos, lo que va más allá del absurdo. 60% de las recomendaciones no son cumplidas íntegramente. La institución ha sido omisa en graves violaciones a los derechos humanos, como el caso de San Fernando, o está actuando muy tarde y por razones políticas, como en el caso de Tlaxcala, entre otros. La CNDH tiene un amplio mandato legal, más aún después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pero se ha autolimitado y subejercido sus funciones por motivos políticos y personales. El seguimiento a las recomendaciones es muy pobre, no se facilita el acceso a los expedientes y no hay pericia técnica en las recomendaciones. Ha tenido un papel bastante poco activo, ha reaccionado frente a casos mediáticos, pero ha olvidado a las víctimas de las violaciones diarias a los derechos humanos. Ha tenido posturas ideológicas frente a los temas y no en base a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Más allá de los casos paradigmáticos, él y la ciudadana común no se sienten protegidos ni respaldados. No ha habido un seguimiento profundo, por ejemplo, a leyes como la Ley de Igualdad que tienen mandato. En general, podríamos decir que los desafíos son muchos, a nivel institucional, a nivel de autonomía en la práctica, a nivel de credibilidad y legitimidad, a nivel político y a nivel de pericia técnica. ¿Qué esperamos del perfil de la persona que ocupe el lugar de la CNDH? Un compromiso probado con los derechos humanos, que pueda demostrar esa persona activamente que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos y sobre todo autoridad moral. Finalmente, la fuerza de la CNDH es la fuerza moral porque las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes. Por eso es fundamental que la persona sea conocida y respetada por la sociedad. Que tenga una autonomía en la práctica. La autonomía de jure está, pero tiene que garantizarse autonomía en la práctica. Tiene que demostrar que más allá de afinidades ideológicas puede actuar independiente del partido en el gobierno. Que se enfrente de forma firme y fuerte al poder y que no esté directamente vinculado con posiciones partidistas. Tiene que tener una honestidad probada y un liderazgo en materia de derechos humanos, un conocimiento profundo de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo después de la reforma constitucional de 2011, esto es fundamental. Es fundamental también que tenga capacidad de gestión probada para hacer todos los cambios que la institución necesita en términos operativos. Una capacidad de diálogo con todos los actores del Estado es fundamental, pero siempre reafirmando la autonomía y la firmeza de actuación que debe tener esta institución frente a las violaciones a los derechos humanos. Y también, y muy importante, senadores y senadoras, es la voluntad de transparencia y rendición de cuentas que tenga esta institución frente a todas las personas. ¿Qué funciones? ¿Qué esperamos de la CNDH? Queremos una CNDH que frente a esta crisis tan grave de derechos humanos tenga un rol fundamental y proactivo en la protección de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esperamos que la persona traiga un proyecto de reestructuración a fondo del trabajo de la CNDH a nivel institucional, operativo, político y de gestión. No queremos que sea un gestor o administrador de los problemas, sino que realmente sea un contrapeso al poder y que esté del lado de las víctimas. Queremos que las quejas sean entendidas de manera pronta y expedita y que se utilicen los estándares más altos en materia de derechos humanos en su análisis. Queremos que los análisis de las quejas sean de fondo y no de forma y que las víctimas sean atendidas adecuadamente y con la dignidad que merecen. Queremos que las recomendaciones sienten precedentes importantes, que sirvan por supuesto, para reparar el daño a las víctimas, pero también para generar garantías de no repetición,
para que se puedan prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, para que se puedan empujar políticas públicas y leyes que promuevan el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Tragedias como las de Ayotzinapa se pueden haber prevenido si la Comisión Nacional tuviera un papel más activo. Un sistema más efectivo de monitoreo y seguimiento de quejas, esto es fundamental porque el sistema de monitoreo y seguimiento de quejas es bastante débil, que demuestra que es una institución realmente autónoma en la práctica. Algo muy importante es que recupere la confianza en las víctimas y el diálogo con las organizaciones de derechos humanos. Habemos muchas organizaciones de derechos humanos con décadas de trabajo que no tenemos una interlocución con la CNDH desde hace mucho tiempo. Que trabaje en los temas de más urgencia para el país, por supuesto las desapariciones forzadas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, pero que no deje atrás otros temas fundamentales como los derechos económicos, sociales y culturales. Queremos que la persona y la institución transversalicen realmente la perspectiva de género en el trabajo que se hace en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que también se transversalice una perspectiva de interculturalidad, que se utilicen los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que se utilicen de manera más efectiva los recursos. No es posible que se estén gastando 16 millones de pesos en cada recomendación, que tenga un proyecto con un equipo sólido y de altísimo nivel. Creo que es importante que la persona tenga claro cuál va a ser su equipo y cuál va a ser el proyecto. Y bueno, esperamos finalmente que esta institución esté realmente a la vanguardia en materia de derechos humanos, que se pueda hacer evaluaciones del impacto que las recomendaciones están teniendo, de los acuerdos a los que se están llegando, que actúe con firmeza y consistencia, con la claridad y el compromiso con los derechos humanos. Esperamos realmente que el Senado de la República, en cumplimiento con sus obligaciones y con pleno compromiso por el respeto a los derechos humanos, escoja a la persona que esté más preparada para este cargo. La situación de derechos humanos que vive el país es extremadamente grave y esperamos que en realidad este proceso sirva para fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que finalmente tengamos una Comisión Nacional como nos merecemos y como se merecen especialmente las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena.